Que, a ver, bueno, te pedí participar en estas conversaciones que tengo la idea que pueden ser útiles para los estudiantes que están por egresar, ¿ya? Y que a veces no tienen toda la orientación o no se les puede dar toda la orientación porque es difícil, ¿no? El tránsito, ¿no? Determinar la fase final de la carrera es complicado porque es un poco llegar a la adultez del estudiante universitario, que es hacer una tesis, ¿no? Una cosa complicada y cambiar del chip de aprender cosas de cursos a, a hacer proyectos, ¿no? Pero en fin, ¿qué tal, Diego? Tú, cuéntame, tú eres un egresado, ¿no? Reconocido y muy amigo de la científica del sur, ingeniería agroforestal. Cuéntanos esa parte. Bien, muchas gracias, Santiago, por la invitación y la consideración hacia mi persona. Sí, efectivamente, yo soy egresado de la Universidad Científica del Sur, allá por el 2018 pude concluir ya toda mi carrera, incluyendo la tesis, que pues es el último eslabón que hay que pues, desarrollar y definitivamente meterle mucho empeño. Y finalmente muy satisfactorio, ¿no? Poder lograrlo, porque es un trabajo original de una persona supervisada por algún especialista y hay una gran satisfacción no solo por el logro académico, sino por la experiencia que uno puede tener al momento de desarrollar la misma. Y y bueno, sí, ¿no? De hecho, yo, pues, en mi carrera, en el desarrollo de mi carrera, en paralelo, pues, se me dio una oportunidad de trabajar en la Universidad Científica del Sur, te cuento, allá por el 2014. Yo tenía estaba en el sexto ciclo y se abrió una plaza para estudiantes de último ciclo, ¿no? Había unas modalidades en ese entonces para ya poder trabajar, ¿no? Obviamente haciendo labores básicas, ¿no? Como aprendiz, ¿no? De alguna jefatura, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que eso también se lo recomiendo a los estudiantes. Yo era una persona bastante curiosa y en cada curso, siempre en las partes prácticas sobre todo, me gustaba, digamos, ser acucioso y quizás someter más tiempo, ¿no? En las diferentes situaciones que se presentaban, ¿no? De la forma práctica, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que en el curso de hidroponía, por ejemplo, estábamos con el invernadero recién inaugurado, ¿no? Hace unos años. Y pues la verdad es que estaba tan nuevo y tenía una infraestructura que para mí era impactante, que me involucraba, ¿no? De forma voluntaria, por supuesto. Y también eh, estaba mucho tiempo, ¿no? En el lugar, ayudar a los profes, ¿no? Sin nada que pedir a cambio, obviamente, simplemente la experiencia e involucrarme, ¿no? Porque de todas las partes de los cursos siempre he tratado de rescatar algo que me pueda sumar, ¿no? Tanto es así que con el profesor Carlos Hidalgo, que era quien enseñaba en ese entonces hidroponía, tuvimos una buena química, ¿no? Y pues eh, mi constancia, ¿no? Era visible de alguna otra forma. Entonces, un día, por ejemplo, te cuento, es una bonita experiencia, estaba... en ese entonces también el área de marketing está en Villa, ¿no? Lo cual era importante porque estaban todas las personas ahí trabajando, entonces había mucha cercanía, ¿no? Y así otras áreas, ¿no? Y muchas de las personas iban al biohuerto, ¿no? A comer su almuerzo, a pasearse, ¿no? A buscar un momento de relajo. Y varias de estas personas me veían a mí con el profe haciendo cosas raras, ¿no? Y dentro de las cosas raras estaba, digamos, la hidroponía con lechugas, ¿no? Que incluso se vendía, ¿no? Entonces un día nos propusieron, oye, ¿no quisieran hacer esto a una escala más pequeña para colegios? Y con el profe, ya, claro. Entonces ahí comenzó, ¿no? Ya la aventura de ya desarrollar a partir de lo que habíamos aprendido en los cursos, ¿no? En este caso con ayuda del profe,
hicimos un modelo hidropónico de 1 metro cuadrado a escala, ¿no? Para tener, digamos, dimensiones que sean fácil de extrapolar para fines de exposición y de entendimiento. Y ya construimos uno y lo empezamos a llevar a varios colegios y la científica, el área de marketing nos subvencionaba esas salidas e incluso me remuneraban a mí porque eran horas extra. Entonces, lo vi interesante, ¿no? No solo por el hecho de aprender las técnicas hidropónicas, sino también el hecho de comenzar a comunicar las cosas, ¿no? Claro. Y ahí me fui curtiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque, lo repito nuevamente, esa constancia, esa perseverancia, estar... Yo iba hasta en verano a este invernadero, ¿no? Nada, no había nada de Así, clases. hacías una vida universitaria así Sí, tal completa, cual. digamos. Sí, es que eso es bien útil, ¿eh? Eso es, hay un momento de la vida en que hay que hacerlo, de dedicación, ¿no? Cuando algo te gusta, está perfecto. Y yendo al tema de tesis, Ujú. ¿qué cosa, de qué fue, con quién le hiciste, el asesor, quién fue? Sí, mira, efectivamente, cuando se me presenta la oportunidad de hacer una tesis, que todo está concatenado justamente con esto que te quería mencionar, o sea, una vez que yo me meto ya al mundo de la comunicación ambiental, porque así lo denominaban marketing, ya, yo empiezo a, a estar mucho más en Villa, y ahí es donde la antigua rectora, la doctora Josefina Takahashi, me ofrece este puesto, ¿no? Que era en los laboratorios, ¿no? Y conozco el mundo de los laboratorios, ¿no? Conozco a la doctora Joyce, tengo su escuela también. Es una persona muy cuadriculada, pero a la vez muy, muy inteligente. Y la verdad es que todo eso me fue forjando, ¿no? Y me mantuvo ya con esta cercanía que tú mismo la mencionas, ¿no? Con la universidad. Eh, y cuando pues fue el decanato del profesor Lizárraga, ¿no? Cuando comenzó. Igual, no tuve un apego mucho con él y me gustó mucho las temáticas que él desarrollaba, ¿no? El tema de entomofauna, tema de conservación, bosques, ¿no? Y es ahí en donde él me ofrece, porque yo trabajaba en los laboratorios, entonces antes el decanato estaba muy cerca de los laboratorios. Entonces esa cercanía es la que justamente detona en que yo elija esa tesis, ¿no? Que a primera instancia era algo un poco extraño para mí, era medio marciano. Pero pues gracias a su asesoría, a la guía que él me dio, la pude desarrollar, ¿no? De hecho, como el profe Lizarra maneja temas de conservación, insectos y algunos grupos muy, muy especializados de insectos, él me dio todas las pautas iniciales, las bases para poder, digamos, desarrollar mi proyecto de tesis, ¿no? Incluso, eh, bueno, no sé si hasta ahora se siga con la salida Villarrica, ¿no? Que se hacían los primeros ciclos, la finca Santa Rosa, ¿no? Él me sumaba a las nuevas promociones para que yo me acople al viaje de campo y empiece a explorar el terreno, hacer O sea, ensayos. has hecho tu primer viaje varias veces, De varios hecho, primeros viajes. Muy bien, sí, claro, y eso es luego, muy... por supuesto, Sí, sí. luego cuando ya hice la tesis per se, ¿no? Cuando ya la tenía el proyecto aprobado todo, estuve ahí, ¿no? Varios meses. Entonces, mi tesis, pues, si quisiéramos hablar un poco más, traté de determinar la diversidad de abejas polinizadoras, bueno, son polinizadoras, ¿no? De un grupo, ¿no? De un grupo de una superfamilia que son los Apoidea, que pertenecen al orden Hymenoptera, que son como 7 familias. Son 7 familias. Entonces, la idea era tratar de determinar cuáles y cuántas tenemos, ¿no? En un sistema agroforestal con café, ¿no? En ese entonces era ingeniería agroforestal y me parecía que era lo correcto hacer mi tesis en un sistema agroforestal, ¿no? Y cosa aparte, yo tengo siempre una inclinación por la naturaleza, los bosques, entonces me pareció el lugar muy Claro. idóneo, ¿cierto?, para desarrollar mi trabajo, ¿no? Sabía que no iba a ser sencillo porque en las pruebas iniciales ponía algunas de las metodologías de colecta, te cuento, y caían un montón de insectos, ¿no? Y la idea era filtrarlos, ¿no? Estamos hablando de miles de insectos. Entonces, cuando ya, claro, digamos, me senté con el profe de nuevo y le dije que sí quería hacer el trabajo, pues él me dio todo el soporte necesario. Asimismo, me vinculé con algunos especialistas entomólogos
porque hay varias componentes del trabajo que no necesariamente son mi especialidad, ¿no? Pero sí necesitaba la guía, ¿cierto? Claro. Entonces es ahí donde ya establezco bien mi metodología, que tenga, digamos, o sea, que obedezca obviamente a una metodología que me permita lograr mi objetivo, mi objetivo o mi pregunta, ¿no? Que también haya un buen esfuerzo de muestreo, ¿no? Yo, digamos, generé mi tesis en una etapa fenológica particular del café, que es en la floración, que se entiende que es el estado fenológico en donde más polinizadores deberíamos encontrar, Ujú. justamente para luego poder comparar con otras etapas a posteriori. Y bueno, pues se pudo lograr toda esta logística para yo poder llevar las trampas necesarias y quedarme en los momentos necesarios, ¿no? Entonces hice unas colectas en 3 meses distintos, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre, me acuerdo, perfecto. Y esas salidas de campo y las hacía solo, ¿no? Y tenía que llevar todo yo solo, ¿no? Lo que sí en esta finca, pues como es cafetalera, tomaba un montón de café en las mañanas y ya regresaba a mi cuarto a las 4 o 5 de la tarde ya a comer como que un almuerzo cena, ¿no? Claro. Y era muy, muy bonito. La verdad es que yo disfruté mucho la etapa de campo, porque eso te va forjando, ¿no? Te va perfeccionando no solo en las metodologías, sino en cómo desenvolverte en campo. Para mí ya se volvió rutinario ir a Villarrica. Y pues luego ya vino la otra etapa, ¿no? Que es la etapa de gabinete laboratorio, que ahí sí, pues, ¿no? La sufrí, Es me maduro. quemó las pestañas. Sí, fue Claro, durísima. yo te escucho y siento ahí, por ejemplo, un tema clave es tu proximidad con el asesor, ¿no? O sea, el tener un Sí. asesor, un orientador, un buen maestro es una cosa, es una suerte, ¿eh? No siempre pasa, a veces el asesor no tiene mucho tiempo para, ¿no? Y el alumno tiene que ir un poco solo, pero si en tu caso has tenido eso. Y el otro factor importante también el escenario donde lo has hecho, ¿no? Es un escenario que te gusta. Y te gusta tanto esa parte, la disfrutaste tanto que cuando comentas que tuviste que pasar al gabinete comenzaste a sufrir. Ahí Sí, comenzó el dolor. efectivamente. Ahí comenzó el verdadero trabajo, realmente, ¿no? Porque para Claro, pues mí, saliste del lugar donde, de tu zona de confort o de correcto, disfrute, que era el bosque, y al laboratorio y al, ¿no? Pero hay que pasarlo. O sea, hay que sí, pasarlo, porque yo, gracias a Dios, como te digo, en ese entonces trabajaba en los laboratorios, entonces ya, mi buena relación con la doctora Joyce me abría las puertas a usar algunos espacios de laboratorio, los equipos, ¿no? En los momentos que yo necesitaba, ¿no? Entonces, fue una facilidad, pero eso no apareció por sortilegio, eso yo poco a poco lo he forjado, por eso te digo que esto está concatenado claro, hacia esta constancia inicial, ¿no? Entonces, toda esa facilidad yo mismo me di cuenta que la había logrado, ¿no? Entonces, hacía mi tesis exclusivamente en científica y no me movía de ahí, ¿no? claro. Para algunas consultas quizás sí, ¿no? Pero la gran parte la desarrollamos ahí. Y sí, el gabinete, el laboratorio, porque pues en las colectas caían casi 5.000 bichos, entonces imagínate, ¿no? Filtrar uno por uno y quedarse con el taxón que uno necesita era complicado, ¿no? Entonces ahí sí, gracias al profe Lizarra, pues me vinculó con algunos especialistas entomólogos y me ayudaron también a filtrar ya estos taxones mucho más rebuscados, raros, ¿no? Porque hay abejas que son muy pequeñitas, otras son las apis mellifera, quizás, entonces y otras son algunas que se parecen a las avispas, que son familias antiguas, ¿no? Todavía recuerdo Cabrónide, que es una familia muy, muy parecida a las avispas, pero dentro de la taxonomía, hasta ese momento estaba considerado como una familia de las que yo tenía que segregar, ¿no? Eso Claro. me costó mucho y porque demandaba mucho tiempo, ¿no? No te voy a mentir, pero uf, habré estado casi medio año en el laboratorio, ¿no? Y el tiempo que pasó entre que egresaste y escribiste la tesis y finalmente tuviste tu cartón, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Claro, mira, mis colectas fueron 2016, era la época era la campaña 2016-2017, ¿no? Y yo sustento mi tesis en el 2019, si mal no recuerdo, Pero ¿ya? ¿cuándo egresaste? ¿En qué año En el, egresaste do- de la UNED? ¿Cuándo en el hiciste tu 2017. décimo ciclo? Ah,
Ese en el 2017, pues, por ahí, más o menos. 2017, Sí, ya. por ahí. ¿Y cuándo Y, finalmente tuviste el título? Sustentaste y claro, luego el título. el 2019, me parece, Santiago. A ver, no Ya. recuerdo bien, 2018 o 2019, más del 2019 no pasó, ¿no? Porque Dos justamente, años. sí, un par de años, pongámosle así, Un par de ¿no? años, Ahora, sí, ese es. Ujú. sí, pero yo también entendía pues que lo que estaba haciendo no era tan sencillo, se iba a tomar tiempo, ¿no? Porque sumando campo más gabinete, ¿no? Y no es que todos los días podía revisar los insectos, ¿no? Y los tenía guardados en mi Claro, casillero, recuerdo. Todo mi casillero era puro frasco, ¿no? Ya tengo fotos porque ahora me da risa, ¿no? Y bueno, claro. esperar a tener el estereoscopio disponible. Lo que más me demoró fue las filtradas mucho más finas, que ya las tenía que hacer con un especialista, ¿no? Y eso sí tomaba tiempo, ¿no? Ahora, la redacción también me tomó un tiempo, pero ¿sabes qué? En un momento uno ya se conecta y se pone en modo tesis, ¿no? Y ya se pone en un plan que quiere perfeccionar todo, ¿no? Yo Claro. recuerdo que a veces me tomaba, y eso se lo recomendaba a los estudiantes, ¿no? Que no se asusten por ello, me tomaba una tarde de un domingo para hacer un párrafo, pero era el Exactamente. párrafo, ¿no? Yo, Y, yo suscribo lo que dices. ¿Ah? Hay cosas, hay veces en que puedes redactar dos, tres páginas en una tarde y hay veces en que un párrafo te toma la claro, tarde completa. yo tenía que Ujú. hablar justo de cada familia taxonómica que estaba describiendo como parte de la diversidad y tenía que hacer una revisión también profunda, porque a veces no estaba tan sencilla la información y me tomaba tiempo. Entonces yo tenía mis carpetas, ¿no? Tesis, tenía carpetas también de la superfamilia Apoidea, y ya cada familia y llena de artículos, ¿no? Algunas que son más conocidas y las más rebuscaditas no había mucha Claro, información. Y eso es lo que quizá me tomaba más tiempo en redactar porque quería que todo sea más o menos equilibrado, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? Al haber ausencia de información, pues caballero era lo que había, trabajarlo con lo que se tenía, ¿no? Mucha de la literatura también, obviamente está en inglés, por eso a los estudiantes les digo que refuercen mucho el inglés, y también está en portugués, porque en Brasil han estudiado mucho un par de grupos de abejas que yo también estudié, entonces, pucha, uno se vuelve ahí, ¿no? Medio políglota y empieza a ver, ¿no? Distintas fuentes. Y sí, la verdad es que cuando terminaba un buen párrafo me sentía muy bien, sentía una gran satisfacción, porque como te exacto. digo, era hermoso, ¿no? No solo el hecho de la información, el contenido, sino la redacción, ¿no? Obviamente citado en APA, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba feliz, ¿no? Entonces, poco a poco se iba engranando, ¿no? Claro, había momentos en donde podía avanzar más, ¿no? Pero yo sí fue bien meticuloso en tratar de no cometer algún tipo de error ortográfico, ¿no? O de redacción en general. Entonces, al final, pues sí, me tomó un tiempo, hice una gran base de datos que incluso he visto que la han utilizado ahora, Santiago, en una publicación de El estado del arte de los polinizadores del Perú. Es un artículo que ha salido. He visto que la has Sí, citado. Sí, 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 muy entonces, bien. entonces, bueno, ya me siento bien porque por lo menos Claro, sirvió, ¿no? Entonces, bueno, ya, bueno, eso sí un poco la historia de la tesis, ¿no? Y la sustentación fue algo también importante, pero te digo que en ese entonces tenía tanta información en la cabeza, me sentía tan canchero que para mí ya. fue rápido sustentarlo, ¿no? Obviamente hay Navegaste. nervios, claro, Eso se llama entrar en estado de flow, exacto, estar en flow. así es, Navegabas porque ya tenías, o sea, te habías preparado tanto. sí, Sí, no, eso es bueno. definitivamente. Muy Y bien. tenía algunos jurados importantes, ¿no? Está el doctor Eloy Cuellar, está el profesor Javier, está el profesor Dreyfus, está Brenton Ladd. Entonces, sí, ¿no? Ante sus Han tenido preguntas, pesos pesados, ¿eh? Gente bien, sí, bien claro, y importante, muy experimentada. sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que también recibir sus comentarios, ¿no? Las observaciones que ellos me daban, las recomendaciones, para qué muy bien. Ahí entra uno en la lucha, ¿no? De tratar de buscar el punto de equilibrio porque hay que buscar un consenso entre las distintas observaciones, son diferentes puntos de vista, diferentes especialistas.
claro. y forjar algo que, digamos, quede acorde, ¿no? Con lo que sus puntos de vista llaman, pues, ¿no? Bueno, interesante tu experiencia. Yo creo que quien la escuche, ojalá, yo espero que la sepan valorar. Pero es importante que lo digas que los alumnos sepan que este camino no es fácil, pero es muy satisfactorio, ¿no? Sí, Yo quiero definitivamente sí. pasar a, o sea, aprovechar de porque ahorita estás, tu experiencia profesional es muy valiosa, tu experiencia de campo, estás en una actividad profesional que te lleva a visitar y a conocer con cada vez con más detalle la Amazonía, el bosque, haces un trabajo que tal vez puedas describirlo brevemente y comentes un poco el tema de los incendios, ¿no? Que es un tema ahorita de necesidad nacional, digamos, es una prioridad nacional. Sí, Cuéntanos un poco. claro, por supuesto. Mira, luego, bueno, yo siempre lo he tenido clara, yo siempre he querido trabajar en bosques y bueno, lo he logrado. Eh, pero no ha sido fácil el camino, ¿no? La tesis fue una valla, ¿no? Pero la experiencia de estar ahí en campo fue muy valiosa. Luego tuve la oportunidad de estudiar ya una maestría, ¿no? De conservación de recursos forestales en la agraria, ¿no? Y en Bien. paralelo se me abrió una oportunidad de hacer estudios especializados en el dosel en Colombia, ¿no? Entonces la tomé, ¿cierto? Y vine ya de Colombia con una novedad, ¿no? Ahora, esto sí destaco mucho de la Universidad Científica del Sur, es que en ese entonces llevamos cursos complementarios de formulación de proyectos, de administración de empresas, de marketing, investigación de Ah, sí. mercado. Yo decía, ¿para qué, no? Pero sí, bien que sirvió, porque uno a veces tiene la idea intelectual quizá de hacer cosas, pero no sabe aterrizar algún tipo de servicio o producto que pueda brindar, ¿no? Entonces, Monetizar le llaman ahora. o monetizarlo, por ¿Cómo supuesto. monetizo lo que sé? Exacto, ¿no? Entonces, pues empecé a desarrollar esta primera propuesta de temas de estudios en el dossier de una manera un poco más libre, quizá, ¿no? Exploratoria. Y gracias a Dios, las cosas fueron mejorando porque uno tiene que invertir, ¿no? Con su tiempo, con su propio dinero para divulgar lo que está queriendo ofrecer, ¿no? Entonces, esa es parte del mundo ya de la empresa, quizá por así decirlo, ¿no? De tocar puertas, ¿no? Un montón de puertas he tocado a Santiago. Yo me pasé por todo Lima, en ese entonces ni, me pasé en mi micro, muy feliz, ¿no? Y llevando mi portafolio. Si bien muchas de las cosas hoy por hoy se hacen virtuales, pero yo soy siempre una persona que le gusta mucho el tema presencial, lo valoro mucho, ¿no? Entonces me Claro. mandaban, ¿no? Así no me abran la puerta. Y bueno, dentro de esos loquitos que me veían a mí, uno, pues, ¿no? De 10 dos me respondían quizá, y uno me decía, oye, hagamos algo, ¿no? Entonces empecé a hacer algunos trabajos, algunas consultorías que, como dices, me empezaron a involucrar en diferentes tipos de bosques, ¿no? Hoy por hoy puedo decir que conozco los bosques, ahí tengo un mapa porque me encanta tener mapa del Perú, es un mapa Muy bien. del Instituto Geofísico del Perú que está a escala 1 en 1 millón, ¿no? Entonces ya conozco los bosques de todas las regiones que tienen bosques amazónicos y bosques de ceja de selva, ¿no? Entonces eso para mí fue un logro y entonces he tenido que hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Claro que mis ámbitos hoy por hoy de incidencia mayoritaria están cerca al Manu, o ahí por Madre de Dios, y el bosque, digamos, norte, por así decirlo, que corresponde pues a las regiones de Alto Mayo, perdón, de Amazonas y San Martín, ¿no? Específicamente en el bosque de protección Alto Mayo, ¿no? Que hoy por hoy estamos desarrollando trabajos que tienen que ver con el dosel, o sea, me he quedado en el mismo, con la especialidad, ¿no? Ahora ya hay mucha Claro. salida. Entonces, claro, justo te comento, ya pues mi propuesta que empezó, digamos, gateando hoy por hoy ya camina un poco, ¿no? Entonces tengo un proyecto ya importante en el norte, ¿no? Que es la Interoceánica Norte, en la carretera Interoceánica Norte. Estoy haciendo servicios, ¿no? De consultoría ambiental. Muy bien. Eh, y dentro de esos servicios hemos desarrollado, la verdad, algo que me ha fascinado, que son los pasos de fauna en el bosque de protección de Tomayo, ¿no? Que dicho sea el paso, yo no he publicado nada de eso, Santiago, porque como es un servicio para empresa privada, hasta que ellos no publiquen yo no Claro. puedo hacer nada, ¿no? Pero los resultados están, increíbles, Ah, sí. increíbles, ¿ya? Muy bien. Sí.
Y dada la coyuntura de los incendios, se espera que estos pasos de fauna se utilicen más, ¿no? Que quizá Claro. para describir qué es un paso de fauna es un método para generar conectividad ante el efecto de fragmentación que puede suceder ante un ecosistema, en este caso boscoso, ¿no? Por un derecho de vía, ¿no? Que puede ser un oleoducto, un gaseoducto, o en este caso una carretera, ¿no? O una infraestructura interurbana, ¿no? Vial interurbana como se le llama en el MTC. Entonces, hemos colocado puentes del dosel, ¿no? Como un tipo de paso de fauna para animales arborícolas, ¿no? Entonces, han funcionado muy bien, mejor de lo que yo esperaba, y seguramente ya se publicará de eso. Están ya por publicar, pero dada la coyuntura, ¿no? Justo hablando con la especialista de la IRSA Norte, me decía que seguramente en el otro monitoreo que nos toca, que es en noviembre, vamos a ver mayor actividad de los animales, ¿no? Por los incendios, Claro. ¿no? Es lo que ella sospecha, vamos a ver. ¿Cuántos pasos han instalado, Sí, digamos, hemos colocado en seis términos pasos de números? fauna. Seis pasos de Ya, fauna, ¿ya? Que en la categoría de puentes del dosel, ¿no? Porque hay muchos tipos de pasos de fauna, ¿no? ya, Entonces, y particularmente dentro del bosque de protección Alto Mayo y también en su zona amortiguamiento, ¿no? Entonces, hemos tenido que lidiar con el CERFOR, con el CERNAM claro. también, con el MTC, ¿no? Y bueno, se ejecutó, todo fue exitoso, felizmente. Hay siempre con sus problemas de campo que se Ah, solucionan. Eh, y pues, claro, hoy por hoy, pues, en el contexto del incendio forestal, estábamos dándole vueltas a ver si estos incendios se expandían dentro de nuestro proyecto particular, porque el ámbito de acción sí, no ha afectado al bosque de protección Alto claro. Mayo, pero particularmente donde están los puentes, difícilmente hablaba con algunas personas que trabajan con nosotros, que tienen base en Moyobamba, que está muy cerca, difícilmente llegarían ahí, ¿no? Al menos que alguien lo ocasione a propósito, Claro, ¿no? Porque son lugares muy húmedos, ¿no? Es un bosque de protección de cuenca alta que se encarga justamente claro. de, Acumular de agua, acumular agua, básicamente, ¿no? Para las acumula cuencas recurso medias y hídrico, bajas. digamos. Sí, Claro, sí. entonces para húmedo, nosotros trabajamos ahí con pura Claro, lluvia, ¿no? Trepamos los árboles con lluvia, entonces es así, ¿no? Entonces, gracias a Dios no ha llegado ahí el incendio. ya, Sin embargo, sí ha afectado lugares colindantes, hasta nuestra base operativa que está en Pomacochas, que claro, justamente allí hay una cocha, hay una gran laguna que está abasteciendo a los helicópteros que están trabajando por ahí, ¿no? Incluso la presidenta estuvo ahí en ese lugar, que claro, pues por el incendio ha ido, porque nadie va ahí, ¿no? claro. De las autoridades. Entonces, sí, ¿no? Desde ese punto de vista he estado preocupado, no solo porque pueda afectar el proyecto, sino que el lugar, uno cuando ya trabaja, realmente lo valora, es impresionante, el área natural protegida, esta en particular, por, no solo por el objetivo de conservación que tiene, sino por la fauna que está ahí, hay fauna endémica, ¿no? Está el mono tocón de Ujú, San Martín, está el mono chore cola amarilla, ¿no? Entonces, son endemismos que solo viven ahí, ese es un claro, lugar de distribución muy particular y si ujú, desaparece, pues sería nefasto, ¿no? claro. Dime, y es como dicen en tu experiencia, digamos, o en tu camino, seguramente has visto cosas que pueden documentar el tema. Los incendios son, digamos, antrópicos, los generan las personas principalmente. ¿Hay y en qué posibilidad hay de que se generen de manera espontánea? ¿Hay alguna posibilidad? Y, o sea, es una fórmula, ¿no? Que no la desecharía, ¿no? Si se encuentran Ya, todas digamos, todas las condiciones y cae un rayo, podría ser, ¿no? Natural, ya, ¿cierto? Porque, claro, estamos hablando de también, particularmente te voy a hablar de mi caso, que es donde tengo experiencia. Entendemos que los incendios están claro, por bosques de ceja de selva y amazónicos, pero aquí en Alto Medio, que es donde estoy yendo bastante frecuentemente, es una transición luego que luego que pasas el bosque de protección Alto Mayo y te vas ya para el lado de Amazonas, para Pomacochas, es una transición entre el bosque de altura y ya, digamos, estos bosques ya más de sierra, ¿no? Que ya tienen medio páramos y esta montanos. vegetación, montanos, ¿no? Entonces, Ajá, claro, ¿no? Estos lugares cuando están con el sol todo el día, ¿no? Ahí está este ichu, esta vegetación no boscosa, ¿no? Que son gramas. Entonces,
claro, tienes alta temperatura, tienes esta vegetación que está totalmente seca, ¿no? Si tiras un Ujú. fósforo se va a Una chispa, prender, ¿no? Ajá, cualquier tipo de o chispa, ¿no? una chispa eléctrica, digamos, Correcto. sería un rayo, pues, ¿no? Claro, pero ahí sí tienen las prácticas estas culturales, ¿no? Bueno, de rozar y quemar, ¿no? Entonces, Claro, claro, ahí sí se hace mucho, ¿no? Ahora, sucede que los focos de calor están concentrados por estos lugares, ¿no? Entonces, potencialmente, como dices, cualquier tipo de chispa, antrópica o no antrópica, va a ser un incendio por claro. seguro. ¿Sí? Claro. Mira, pues. Ujú. Bueno, bien interesante tu trabajo, lo que estás haciendo ahora. Yo creo que 6 pasos, o sea, el universo, el techo está alto, hay que hacer muchos más seguramente. Ah, por Nuestra selva supuesto, necesitará muchísimo más, ¿no? Ojalá definitivamente. que se incentive más ese tipo de actividades, ¿no? Y que hayan reportes para que se note que la utilidad, ¿no? De estos pasos, porque yo entiendo que esto se hace en otras partes del mundo también. Hay otras forestas tropicales donde se practica también, se ha hecho con eficiencia. Sí, claro. De hecho, estamos extrapolando experiencias extranjeras porque estamos haciendo algo único, inédito, ¿no? Ah, En ya infraestructuras viales interurbanas. Entonces, claro, en otras realidades, por ejemplo, hay pasos de fauna en su categoría de ecoductos. En Canadá, por ejemplo, en las grandes autopistas, en vez de colocar un puente para carros, en vez de brea ponen sustrato y ponen pinos y por ahí pasan algunos cérvidos, por ejemplo, ¿no? Son ya claro, infraestructuras mucho más grandes, ¿no? De acuerdo al tipo de fauna, ¿no? En los lugares tropicales hay otros tipos de métodos y para, bueno, en este caso atender a los objetos de conservación, en este caso son dos primates que están en peligro crítico de extinción, que son los que te mencioné, decidieron, sí, como parte de sus compromisos ambientales, colocar pasos de fauna en su modalidad de puentes del dosel, ¿no? Y claro, ya, exploratoriamente se han hecho 6, ¿no? Pero gracias a Dios sí ha funcionado. Hemos hecho, creo yo, una buena labor, no solo desde el punto de vista ecológico, para entender bien la conectividad, sino también ingenieril, porque no es tan sencillo instalar en esos lugares los pasos de fauna. claro, Entonces, había una combinación multidisciplinaria de profesionales, ¿no? No es que yo he estado ahí solo, hay todo un no, equipo y se ha logrado y hoy por hoy puedo decir que tenemos resultados muy alentadores que estoy esperando nomás que los publiquen porque yo más que nadie estoy queriendo ya decirle al mundo que funciona y es claro, dramático el funcionamiento porque cada animal que ves que cruza el puente ha sido, digamos, un atropello que se ha evitado, ¿no? Porque eso es lo que ocasionan las claro. carreteras que fragmentan bosques, ¿no? Qué Atropellos. buen indicador, ¿eh? Sí. Qué buen indicador. Interesante. Muy bien, qué valioso. Listo, Diego. Hemos conversado un poco más de lo planificado, pero realmente ha valido la pena. ¿Ya? No, Muy Santiago, bien. contigo conversar es un gusto, así que nosotros podríamos no estar ahí horas, pero Sí, sí, sé que es para claro. un fin No, académico, bueno, así que hay que fragmentarlo por temas. ¿Ya? sí, seguramente. Esto, ya conversaremos más adelante. Gracias. Listo, Te Santiago, con agradezco mucho mucho. gusto. Que te vayan, cuídate. Ya, Chao, chao. listo. A ver si. Ya.